He titulado esta reflexión, bueno, continuando con la temática de Jesucristo, único Dios y Rey. He titulado esta reflexión del día de hoy, guardaos de los ídolos. Y la he basado en la epístola según San Juan, capítulo 5, primera epístola, capítulo 5, versículo 21. Un versículo cortico, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Y para honrar la palabra de Dios nos colocamos de pies y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre y Señor, en el precioso nombre de Jesús venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tu palabra sea de edificación, de exhortación y de consolación para todo tu pueblo. Que aprendamos, oh Dios, a ponerla en práctica o a llevarla a la praxis y que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Juan escribió mucho en esta epístola acerca del amor de Jesús y lo hizo bien porque sabía más de ese amor que cualquiera. Sin embargo, habiendo escrito acerca del amor de Jesús, fue movido por un celo intenso, no fuera que de algún modo el corazón de aquellos a quienes les estaba escribiendo se apartara del querido amante. El querido amante de nuestras almas, quien es el único que merece toda gloria, honra y alabanza. Y por amor a estos destinatarios de esta epístola, aunado también al amor que él sentía por su Señor, concluyó esta carta con esta maravillosa exhortación: hijitos, guardaos de los ídolos. Hay quienes piensan, grandes eruditos y grandes teólogos, que piensan que estas deberían ser las últimas palabras de todas las escrituras. Sin embargo, a nosotros no nos toma el decidir esto, porque ya el canon fue cerrado. Y ellos hablan de una forma cronológica, que si estas palabras se toman de una forma cronológica, deberían ser las últimas palabras de la Biblia. Pero de cualquier manera, estas no son las últimas palabras de la Biblia, pero son las últimas palabras del apóstol Juan en esta maravillosa epístola, el cual estaba preocupado por la vida y el futuro de los cristianos a quienes él estaba escribiendo. Amados hermanos, hay cosas en esta vida y en este mundo que constantemente amenazan con interponerse entre nosotros y el conocimiento de Dios. En otras palabras, nos guste o no nos guste, es una guerra que tenemos o que mantenemos nosotros. Es una lucha de fe porque hay un enemigo en contra de nosotros. Por lo cual al final de esta misma carta el apóstol Juan nos lo recuerda y habla del maligno, cuyo objetivo es interponerse entre nosotros y el conocimiento de Dios. Y tenemos que estar apercibidos, y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo podría hacer el enemigo esto con nosotros? Por supuesto que es tratando de que fijemos nuestra mente, fijemos nuestra atención y nuestro corazón en otras cosas. Es por eso que el apóstol termina con advertirnos contra este terrible peligro de la idolatría. Porque el peligro más grande que todos enfrentamos no es cuestión de obras, ni mucho menos de acciones, sino de idolatría. Y este es el peor enemigo que confrontamos en nuestra vida espiritual: la adoración a los ídolos. Ahora, ¿qué es idolatría como concepto? ¿O qué es un ídolo? Y la manera más fácil de definirla es esta: un ídolo es cualquier cosa en nuestra vida que ocupa el lugar que debiera ocupar Dios. Un ídolo es cualquier cosa en nuestra vida que ocupa el lugar que debiera de ocupar Dios. Es decir, que cualquier cosa que ocupe una posición controladora en mi vida es un ídolo. Cuidado con el teléfono. Hago una exhortación porque hay aquellos que se dejan controlar por el teléfono. Dígame si no tienen internet.
Amados hermanos, se lo digo, ¿saben por qué? Porque si nosotros le diéramos el uso que le damos al teléfono, se lo diéramos a la Biblia, fuéramos unos eruditos en la palabra. Y si el teléfono tiene una posición controladora en su vida, mire bien lo que está haciendo. Y por eso hoy quiero hablarles acerca de lo que es la idolatría, que no tan solo se limita a adorar imágenes, dado que puede asumir otra forma de idolatría o de adoración. Por lo tanto, quiero hablar de 3 principios la noche de hoy. El primer principio que debemos guardar es la adoración a nosotros mismos. El primer principio que debemos guardar es la adoración a nosotros mismos. ¿Y cuántos han caído y caen en este terrible pecado? ¿Cuántos han caído y caen en este terrible pecado? Porque hay personas que adoran su propia experiencia. No hablan de Dios, hablan de ellos mismos y de lo que les ha sucedido, de lo que ellos hacen, teniendo siempre presente el yo, en primer lugar, usurpando siempre el lugar de Dios. Amados hermanos, hay gente que yo hice, yo hago, yo. Amados hermanos, tú no haces nada, eso lo hace Dios por medio de ti. Tú no haces absolutamente nada. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dijo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y tocante a esto, el apóstol Santiago dice: ¿acaso no toda buena dádiva de dónde desciende? ¿Desciende de dónde? De los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los talentos, destrezas y todo lo que podamos tener viene de parte de Dios. No tenemos nada por nuestra fuerza, por nuestros esfuerzos, absolutamente nada. Todo es por gracia, porque a Dios le ha placido dárnoslo. Todo conocimiento, toda sabiduría, toda destreza, todo don, todo ha sido delegado por el Padre, por medio de su Santo Espíritu. Entonces no tome la gloria para usted, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Deje el yoísmo y deje el egocentrismo, porque no somos nada más que herramientas en la mano de Dios. Y déjese usar por ese maravilloso Dios. Y deje el yoísmo, deje estar buscando gloria y honra, y mucho menos de los hombres. Ahora, toda idolatría consiste también en tener ideas falsas. Ideas falsas acerca de Dios. Es decir, que estemos adorando nuestras propias ideas de Dios y no al verdadero Dios viviente. Tenemos que tener cuidado con nuestras ideas, porque yo pienso que es así, porque no. La palabra de Dios dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que ella dice, no lo que usted quiera decir. No es desde su punto de vista, no es su idea, es lo que dice el Señor en su palabra. Y esto lo digo para recalcar que la idolatría puede asumir diferentes formas. Porque podríamos estar adorando nuestra religión en lugar de adorar a Dios. Porque es una cosa muy sutil la idolatría. Podemos creer que estamos adorando a Dios cuando en realidad estamos adorando nuestras propias prácticas y observancias religiosas. Mucho cuidado con eso. Yo no estoy en contra del protocolo y de todas las cosas que se tienen que hacer. Pero ponga cuidado y no esté haciendo más énfasis en esas cosas que en la adoración al único que la merece, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es posible que adoremos no solo nuestra propia religión, sino nuestra propia iglesia, nuestra propia congregación o nuestro propio punto de vista. Y esto lo digo porque aparte de eso podríamos estar adorando muchas cosas. Y una de esas cosas que podemos estar adorando es la teología. Y óigame bien, no estoy en contra de estudiar la teología, porque yo soy graduado en la primera promoción del Centro de Formación Teológica de Filadelfia. Y pueden ir a buscar el libro de historia y el primer firmante soy yo. Y eso a mí
no me hace más que los demás. Ni adoro la teología. Hay muchos que quieren tener la teología como para tener conocimiento. ¿Para qué? Amado, todo el conocimiento, toda la sabiduría que usted pueda adquirir estudiando la teología, que sea para magnificar y glorificar el nombre de Cristo. No para querérsela saber que es usted el que sabe. Está bien que ejerzamos lo que es la defensa. Debemos de defender la doctrina y la sana doctrina. Pero no es usted. No es usted el que debe recibir gloria y honra. Es para magnificar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, y una de esas cosas que también podemos estar adorando, aparte de la teología, la cual han convertido muchos en un ídolo, son sus propias ideas y su propio punto de vista, como lo estoy diciendo. Y una de esas ideas que quiero considerar ahora, la cual la han convertido en un ídolo, y es una gran deidad para muchos, aunque su origen es desconocido. Pero al igual que Diana de los Efesios, este ídolo para ellos cayó del cielo. Y según ellos recibió sus atributos desde arriba, desde lo alto. Pero si tenemos en cuenta lo insignificante que era este ídolo al principio cuando fue descubierto, en comparación con la gran importancia que ha llegado a tener para muchos en la actualidad, hoy quiero presentárselo. Ese ídolo se llama libre albedrío. Sin embargo, yo no me opongo totalmente al libre albedrío, como si fuese un fruto de la imaginación o como si fuese algo que no existe, sino solo en el sentido, en el valor que esta gente le han dado. Le han dado un sentido y un valor que no le corresponde. Lo tienen como un ídolo. Porque yo acepto que sustancialmente todas las acciones del hombre tienen tanto poder y libertad como toda criatura creada. Acepto también que es libre el hombre para tomar decisiones sin que se le obligue de afuera. Que puede obrar deliberadamente según sus preferencias, según lo que le parezca bien a él. Es libre de tomar decisiones. Asimismo, no tengo problema en que lo llamen libre albedrío, siempre y cuando no lo consideren supremo, independiente y todopoderoso, porque no lo es. Y esto lo digo, quizás muchos ignoran el por qué lo estoy diciendo, pero esto lo tomo yo como ejemplo en la gran obra de la conversión. Porque todos los hombres no regenerados, es decir, no convertidos, según estos tienen como virtud en su libre albedrío el poder resistir al Espíritu Santo. Según estos tienen pueden resistir a la gracia ofrecida por Dios, de rechazar el consejo de Dios en lo que a ellos mismos se refiere. Según ellos, según su libre albedrío, pueden rechazar la gracia y de no abrirle el corazón al que todo lo sabe. ¿Qué ídolos tan tenaces en este, amado? Para estas personas, que ni siquiera el Espíritu Santo, ni la gracia, ni el consejo de Dios, ni el llamado del Evangelio tocante a la puerta del corazón lo puede mover. Hay de aquellos cuando Dios los llame y su libre albedrío no tenga inclinación ni la disposición de acudir al llamado. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amados hermanos, la idolatría también sucede con los hijos. Hay mucha manera de caer en la idolatría. Podríamos hacer un ídolo de nuestros hijos. Y esto me trae a memoria, o recuerdo haber leído una historia de un hombre que parecía no poder perdonar a Dios porque le había quitado a su hijo. Era un gran hombre. Y es más, esta historia narra que él, sentado en una reunión de célula familiar o de casa de bendición, como acá la llamamos, su cabeza inclinada, sentada en una silla, triste y con la mirada perdida, ese día de reunión pudo llegar a él su liberación. ¿Saben por qué? Porque eso pasó cuando una hermana de repente se paró de frente a él
y dijo las siguientes palabras: en verdad parece que los hijos son ídolos. Eso bastó para que el hombre aquel pudiera reflexionar. No podía perdonar a Dios. Para él no tenía cabida en su corazón poder perdonar a Dios porque le había quitado a su hijo. Había puesto a su hijo por encima de Dios. Y amados hermanos, a veces necesitamos este tipo de mensaje, aunque es lamentable que sea de esta manera. Y yo les voy a hacer una pequeña exhortación el día de hoy. No hagan ídolos de sus hijos, ni de su cónyuge tampoco. Porque al colocarlo en el lugar de Cristo lo provocan a que se los quite. 1 Corintios 10, 22 dice: o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. No pongamos a nuestros hijos por encima de Dios. Coloquémonos más bien en las manos de Él para que Él tenga cuidado de ellos. Yo quisiera que, amados hermanos, que amen a sus hijos, que lo amen mucho más de lo que ustedes aman a sus hijos, y que amen a sus esposas y a sus cónyuges también. Pero ámenlo de tal manera que Cristo tenga el primer lugar en su corazón. Amén. El segundo principio que he tomado de este versículo, aunque muy corto, es de qué debemos guardarnos. ¿De qué debemos guardarnos o cómo haremos esto? Cuando el apóstol Pablo dice guardaos, el apóstol Juan dice guardaos, lo que significa es que tenemos que mantenernos en guardia. Tenemos que mantenernos en guardia en contra de este terrible peligro de la idolatría. Notemos bien que Juan nos dice que esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cuando él dice guardaos de los ídolos, no es cuestión de decir el Señor se encargará de eso o el Señor lo hará por mí. No, el Señor me cuidará de eso. No, es algo que tenemos que hacer nosotros y nadie lo puede hacer por nosotros. Pues tenemos que mantenernos siempre en guardia. Velad y orad, dice la Escritura al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos adorando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? Porque estamos buscando más del Señor o estamos buscando más del iPhone o del teléfono. ¿Qué estamos viendo en nuestras redes sociales? ¿Qué es lo que te controla a ti? Amados, somos seres espirituales que vivimos un cuerpo de carne. ¿Qué alimentamos más, la carne o el espíritu? Debemos de alimentar más lo espiritual. Y la única forma de alimentar lo espiritual es en la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. Y la vigilia también. Tenemos vigilia el domingo. No se la pierda. A Él sea la gloria. Venimos a glorificar el nombre de Cristo. Debemos de hacerlo teniendo conciencia de este maravilloso peligro o de este terrible peligro, amados hermanos. Y en este versículo, a primera vista, pareciera que Juan se estuviese contradiciendo. Porque en el versículo 18 dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ya él habiendo escrito eso, termina la epístola diciendo: hijitos guardados de los ídolos. Entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo? Pues no, esta es una de las formas de equilibrios que vamos a encontrar siempre en las Sagradas Escrituras. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Acuérdese que nosotros debemos ser diligentes y hacer lo posible. Lo imposible lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que guardarnos de hacer. Porque si no hacemos absolutamente nada y dejamos todo en manos de Dios, estamos mal. Estamos mal porque nosotros tenemos que hacer. Dar hasta la milla extra. Ahora, esta es una de las formas en la cual, de este equilibrio que habla de las Escrituras, es como si estuviese diciendo, como lo dijo el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de ella. Mucho cuidado qué es lo que estamos adorando. Mucho cuidado que en qué nos estamos desviando. Tengamos siempre la manera correcta
de vivir una vida de santidad y una vida de comunión con el Señor. Porque si nosotros nos mantenemos nuestra mente puesta en Jesucristo por medio del Espíritu Santo, por supuesto, no necesitaremos de qué preocuparnos. Pero tenemos que estar constantemente en guardia. Así que cuando Él dice guardaos, es algo que tenemos que hacer nosotros. Guardaos de los ídolos, amados hermanos. Y acuérdense que hay muchas formas de idolatrar o de adorar. Ahora, esto me lleva al tercer y último principio. ¿Cómo haré esto o cómo me guardo de los ídolos? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la verdad acerca de nosotros mismos. Tenemos que recordar que somos pueblo de Dios, que somos de Cristo. El pueblo que Cristo compró a precio y a costa de su sangre preciosa. Amados hermanos, es un precio muy alto. Pero hoy traigo otra exhortación acá. Porque es un precio muy alto al cual muchos no valoran porque lo tienen por gracia barata. Y la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin disciplina eclesiástica. La gracia barata es la Eucaristía sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia barata es la gracia sin cruz. Y la gracia barata es la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y muchos viven de esa forma. Y no podemos tener la gracia por barata. No podemos ponerle ni siquiera precio ni valor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que valorar la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pague, porque Él pagó un precio muy caro, amados hermanos. Fue un precio muy caro, ¿oyó? Un precio muy elevado. No tiene precio. Por lo tanto, la gracia es cara. Es cara, ¿sabe por qué? Porque le ha costado cara a Dios. Y lo que le ha costado a cara a Dios, usted no lo puede decir que es barato. Porque le ha costado la vida de su hijo. Y habéis sido adquiridos a gran precio. Porque lo que le ha costado caro a Dios no nos resulta barato a ninguno de nosotros. Es gracia, ¿sabe por qué? Porque Dios no le ha considerado a su hijo demasiado caro. ¿Sabe por qué? Para devolvernos la vida a usted y a mí. Y lo entregó por nosotros. Y la gracia es cara, ¿sabe por qué? Porque es la encarnación de Dios. El Verbo se hizo carne. Y eso tiene que ser caro para nosotros. La gracia cara es la gracia como santuario de Dios que hay que proteger también del mundo. Por lo tanto, la gracia es la gracia como palabra viva, palabra de Dios que Él mismo pronuncia cuando a Él le agrada. Y esta palabra llega a nosotros en la forma de una llamada misericordiosa a seguir a Jesucristo. Se presenta esta palabra al espíritu angustiado y al corazón abatido como una palabra de perdón. Así que la gracia, amados hermanos, es cara, ¿sabe por qué? Porque obliga al hombre a someterse al yugo y al seguimiento de Jesucristo. Pero es una gracia que el Señor Jesucristo diga, mi yugo es suave y mi carga es ligera. A Él sea la gloria, amados hermanos. Así que tenemos que recordar nuestro destino. Tenemos que recordar nuestro destino y el tipo de vida en la cual estamos inmersos y en la cual transitamos en este mundo. Tenemos que recordar, como Juan nos lo recuerda en el versículo 19 de esta carta, de este capítulo 5, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, somos de Dios y pertenecemos a Dios. Entonces tenemos que vivir para Dios y no para más ninguna otra cosa. Para concluir, amados hermanos, porque traje una corta reflexión el día de hoy, tengo que decirle que el catálogo de ídolos que tendemos a adorar es muy extenso. Pero puedo citar algunas como ejemplo que están en las Sagradas Escrituras. En Éxodo 20, del versículo 4 al 6, en Levítico 26:1 y en Deuteronomio 4, 15 al 18, se prohíbe la creación de ídolos o imagen de lo que está en el cielo,
en la tierra o en las aguas. En el Salmo 115, del versículo 4 al 8, se describe a los ídolos como objetos hechos por las manos humanas que no pueden hablar, ver, oír, oler, palpar y mucho menos andar. En Colosenses 3:5 y en Efesios 5:5, Pablo dice que la avaricia es idolatría. En 1 Corintios 10, del 19 al 21, se dice que los sacrificios que se ofrecen a los ídolos se le ofrecen indirectamente a los demonios. Y en Gálatas 5, del 20 al 24, se advierte que los que practican la idolatría no heredarán el reino de Dios. Así que, amados hermanos, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Ahora, me llevaría mucho tiempo hacer una lista de diversas formas que puede tomar la idolatría, y sobre todo en el corazón del ser humano. Pero voy a resumirla de la siguiente manera. Recordemos que Dios tiene el derecho en todo nuestro ser. No hay nada ni puede haber nada que debiera ser más supremo que nuestra adoración que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si adoramos algo, sea lo que sea, más de lo que amamos a Dios, somos idólatras y desobedecemos el mandato del texto que acabamos de leer. Cuando el apóstol Juan dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amada iglesia de Dios, para terminar, debemos recordar la verdadera naturaleza de los ídolos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Así que hay que uno solo que es digno de adoración, y es nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado y único Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.